91.7 FM, Radio YSUCA. Política, economía, realidad nacional. Matinal presenta La Entrevista, un espacio de análisis y discusión producido por YSUCA. Muy buenos días, gracias por su sintonía a Radio YSUCA. En este espacio de la entrevista hablaremos sobre el libro Por Amor a la Lucha, Memorias de El Salvador. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM, y también quienes nos sintonizan este día a través de Radio Fe y Alegría en Coatepeque, radio que este día está cumpliendo 18 años al aire. Vamos a estar conversando esta mañana sobre este libro Por Amor a la Lucha con Andrés McKinney, quien es autor del libro. Le vamos a dar la bienvenida. Andrés, buenos días. Buenos días, Ismelda, y muchas gracias por esta oportunidad de hablar con su audiencia sobre el libro. Muchísimas gracias, Andrés, por acompañarnos. Bueno, en esta entrevista hablaremos sobre este libro que tiene casi 400 páginas, es decir, hablar sobre este contenido nos llevaría muchas horas de conversación, pero justamente para eso este libro. Ya vamos a hablar sobre su presentación y también sobre dónde la audiencia puede adquirirlo para que lo pueda leer. Sin embargo, vamos a hacer esta mañana como un bosquejo del contenido de este libro Por Amor a la Lucha. Bueno, como lo ha plasmado el rector de la UCA en la contraportada de este libro, está dedicado a los héroes y mártires que impulsaron los grandes esfuerzos de cambio en Centroamérica durante las décadas pasadas y pretende contribuir al gigantesco reto de preservar la memoria histórica en un momento en que los estratos de poder prefieren dejarla en el olvido. Andrés, ¿qué fue lo que le inspiró a usted a escribir este libro, Por Amor a la Lucha? Bueno, la verdad es que empecé escribiendo este libro hace más de 30 años. Y en ese momento el propósito era más un propósito de reconciliación. Los años de guerra en El Salvador fue un tiempo no solo duro y de mucho sufrimiento para el pueblo salvadoreño, pero también para mi pobre madre. Mi familia no entendía en esos años por qué un miembro de la familia había ido tan lejos y ellos estaban siendo bombardeados con una propaganda llena de mentiras, ¿verdad? De que la lucha en El Salvador era un proceso subversivo, terrorista, tratando de llevar el comunismo al hemisferio occidental, etcétera, 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 ¿verdad? ¿Dónde residía su madre? ¿Cómo? ¿Dónde residía su madre? En ese tiempo en Florida. Sí, Estados Unidos. Sí, fue muy, muy difícil para ellos y peor cuando ellos vieron que yo iba acercándome a esta lucha, ¿verdad? Y de hecho incorporándome a organizaciones que fueron definidos por mi propio gobierno como subversivos, terroristas, ¿verdad? Y no tuve la capacidad de explicarle toda esa situación tan compleja. Y también yo también estuve en un proceso de alejamiento de Estados Unidos, de mi país de origen, ¿verdad? De personas de Estados Unidos y de mi propia familia y mi pobre madre que encontraba tanta dificultad en comunicar con un hijo que había volado demasiado del nido, ¿verdad? Y yo al ver los niveles de sufrimiento que estaba dispuesto a generar mi propio gobierno contra un pueblo que yo ya amaba con todo mi corazón, ¿verdad? Fue
algo que me enfrió el corazón, me endureció mi persona frente a Estados Unidos y frente a mi propia familia. Entonces, este libro, hace 30 años empecé a escribirlo, ¿verdad? Para tratar de rectificar esa situación. Mi pobre madre ya se murió, obviamente, ¿verdad? Pero sigue esa propuesta, ¿verdad? De tratar de educar personas de buen corazón en Estados Unidos sobre la complejidad de la situación en El Salvador en ese tiempo. Ya 30 años después, en esta nueva realidad, hay otro propósito para el libro que menciono varias veces en el libro, y es la recuperación de la memoria histórica. Frente a esfuerzos del gobierno actual de decirnos que ese tiempo era una farsa, ¿verdad? Que nada, es como decir la historia no empezó hasta que tomó poder este nuevo gobierno. Entonces, este libro trata de recuperar esa memoria histórica, como ha hecho otros excelentes libros, ¿verdad? No es el primero ni el único, pero basado en el hecho de que para mí ese periodo, como tuve el honor, digo yo, de vivirlo a la par del pueblo salvadoreño, ese periodo es tal vez de los periodos históricos más importantes en la historia del Salvador. Por un lado, por la audacia de ese periodo, por la contundencia de las luchas, ¿verdad? De tratar de crear una nueva realidad del Salvador, enfrentándose con 50 años de dictadura militar, ¿verdad? Era un tiempo realmente audaz y increíble. Pero también es importante el periodo por los valores y principios que predominaban entre las personas participando en esa lucha, y yo asimilé esos valores, ¿verdad? Esos valores de solidaridad humana. Ese valor de profundizar su compromiso con los sectores más pobres, más sufridos, dedicarse a cambiar esa situación, erradicar la pobreza, erradicar el sufrimiento y la disposición de morir por una causa. Yo recuerdo una hermana mía me dijo en una plática durante los años de guerra que ella me admiraba tanto porque yo tenía una causa, había encontrado una causa en la vida por la cual era tan importante que estuve dispuesto a morir por esa causa, ¿verdad? Entonces, ese es ese periodo, es lo que pasaba en ese periodo, y muy lejos de ser una farsa, como alguna gente quiere decir, ese fue un periodo glorioso, y fueron los cientos y cientos de personas heroicas y muchos mártires que conocí en el camino, ¿verdad? De la vida, no solo en El Salvador, pero principalmente aquí en El Salvador, donde he vivido 45 años de mi vida, ¿verdad? Que me motivó a escribir este libro. Y esa causa justamente de la cual usted habla, Andrés, es la que le llevó a ponerle el título a este libro, Por amor a la lucha. Pues cuando yo platico con salvadoreños y se dan cuenta la cantidad de años que yo he vivido en su país, se sorprende, ¿verdad? Porque ellos me preguntan, ¿y usted por qué es que le gusta tanto aquí? Si los salvadoreños queremos migrar y ir al país suyo, y usted viniendo aquí, y
La verdad es que nunca hallo la manera de explicarle. Yo no estoy aquí, nunca he estado aquí en El Salvador porque me gusta el sabor de la pupusa o me gusta el merengue, ¿ya? Eso no es lo atractivo para mí. Lo atractivo para mí siempre ha sido las luchas de este pueblo y el pueblo mismo que desde hace 2 siglos y más está en lucha constante y no acepta el pueblo salvadoreño una situación de injusticia estructural, de indignidad, ¿verdad? Falta de dignidad, de falta de esperanza. No lo tolera, no lo acepta. Es un pueblo que lucha para cambiar esa situación. Y eso es lo que yo amo del Salvador y de ahí viene el título del libro. Y justamente el símbolo de estas injusticias, Andrés, es la historia que usted relata, con la cual inicia este libro, la historia del matrimonio de Antonio Rivas y de Teresa Polanco. Justamente inicia con el triste relato de la muerte de Teresa en 1996 y es también su hilo conductor durante el libro de la historia de ella, de su esposo, de don Juan y de toda su familia durante el conflicto armado. Coméntenos sobre esta familia, Andrés, y cómo fue que le inspiró también a incluirles en esta su obra. Sí. Yo conocí a Antonio Rivas y su bella familia en los frentes de guerra, en los subzonas de piedra, como le llamábamos en aquel tiempo, ahí por Paisnal. Y estaba asombrado, yo estaba sorprendido por encontrar una familia en ese tiempo básicamente intacta, ¿verdad? No habían caído miembros de la familia, el núcleo de la familia, ¿verdad? Habían caído hermanos y tíos y primos, víctimas de la represión de los escuadrones de la muerte, pero el familia núcleo estaba más o menos intacto. Entonces me sorprendió tanto el nivel de calor humano, de alegría, de solidaridad de esta familia en medio de una guerra civil, ¿verdad? Y también me sorprendió su paciencia con este extranjero gringo que llega a su comunidad y cuyo gobierno ha generado tanto sufrimiento para ellos y para el resto del pueblo, ¿verdad? Se enamoraron conmigo, yo me enamoré con ellos a primera vista. Ellos me adoptaron como miembro de su familia y así hemos mantenido en todos estos años. Es una familia que quiero mucho, lo tomo como mi familia, ¿verdad? Como estoy lejos todavía de mis hermanos y mi familia, de mi país de origen, ¿verdad? Lo otro importante es que la historia de esta familia, ¿verdad? Es la historia del pueblo salvadoreño y su lucha que mencioné, esta lucha interminable, ¿verdad? Para cambiar la situación del país. La lucha de esta familia es esa historia, entonces fue importante para mi libro porque quería también dedicar el libro de alguna manera a esa gran lucha de un pueblo. Antonio Rivas es un campesino que nunca ha tenido suficiente tierra para sembrar para su familia, ¿verdad? Fue cortador de caña, ganando 10 centavos diario en las plantaciones de ahí, de la zona de Aguilares, y un luchador incansable, ¿verdad? Teresa, su increíble esposa, ¿verdad? Nacida en la pobreza,
y logró educarse hasta 4º grado. Sin embargo, nunca perdió ese interés, ese amor a la educación. Ella creía firmemente que la educación es el camino para la salida de la pobreza y se dedicó todo su año a la educación. Durante la guerra ella puso una escuelita en su casa para educar a los niños de los frentes de guerra donde no había escuela, hasta que el ejército descubrió las bancas y todos en su casa sabían que era una escuelita, la destruyeron, la quemaron, y destruyeron toda su casa, ¿verdad? Y ella rápidamente lo reconstruyó y siguió. También fue lideresa de la Asociación de Mujeres Salvadoreñas. Una mujer increíble. Yo dedico mi libro a esta mujer, ¿verdad? Porque ella era la luz de su familia. Ella era la cultura, la fuente de cultura y luz de su familia, muy importante. Fue una pérdida dramática cuando ella se murió. Entonces, ellos y sus 5 hijos en ese tiempo, ¿verdad? Viviendo en su comunidad de origen. Todos los años de la guerra, muchas familias se habían huido. Ellos se quedaron trabajando con la población civil que vivía en esa zona cerca a Paisnal, ¿verdad? Casi todos los años de la guerra, huyendo del ejército. Cada vez que invadía el ejército a la zona, tenían que huir la población civil, a veces guindeando, como decimos, caminando a otros departamentos del país para evitar las intenciones de masacrar de la Fuerza Armada en aquel tiempo, ¿verdad? Muchas veces esa zona donde ellos vivían tenía la característica de ser una zona sin mucha cobertura, sin bosque, sin lugares para esconder. Entonces la población civil, cuando invadía a la Fuerza Armada, tenía que esconderse debajo de la tierra en túneles subterráneos, ¿verdad? Con agua, con lodo, sin poder respirar bien días y noches enteras, mientras que se permanecía el ejército en su zona, ¿verdad? Entonces, una familia, como le digo, que muy especial, definitivamente no único, porque como digo, esa lucha fue lucha de todo un pueblo, y en mi vida, gracias a Dios, he conocido muchos Antonios y muchas Teresas, y muchas personas tan bellas como son los hijos de ellos, ¿verdad? Que hasta el día de hoy mantienen esa alegría, esa esperanza y esa luz que dio a la familia su mamá Teresa. Usted, Andrés, antes de llegar a El Salvador, hace 45 años, trabajó con personas en pobreza en su país de origen, en Estados Unidos, en el norte de Florida. En África también estuvo radicado y con población indígena en Guatemala. ¿Cómo llegó usted a El Salvador, Andrés, y cómo vivió este proceso para poder asimilar, digamos, toda la parte de las dictaduras militares, la parte de la guerra, y cómo se fue usted inmersando en esta realidad del pueblo salvadoreño? Como usted bien dice, Imelda, fue un proceso, fue un viaje, un viaje con diferentes etapas. En el libro trato de recuperar las experiencias más importantes en mi vida, que me trajeron las grandes lecciones de vida, ¿verdad?
Y sí, esas experiencias de vida me cambiaron, me impactaron poco a poco, ¿verdad? No vine así de un salto a El Salvador, dispuesto a incorporarme en la lucha de un pueblo. Era todo un proceso de despertar, un proceso de concientización con respecto al mundo en que vivimos y al sufrimiento de ese mundo, y un proceso de motivación para comprometerme con las luchas de los más pobres y los más sufridos de este mundo. Yo llamo eso transformación, por eso hablo en el libro de transformación y salvación, ¿verdad? Y qué apropiado, ¿verdad?, que ese proceso de transformación y salvación me pasó en un país que se llama El Salvador. Muy apropiado el nombre del país, ¿verdad? Pero sí fue un viaje que me llevó a las junglas de África desde un pueblo de origen, ¿verdad?, bello, un pueblo costal ahí al sur de Boston, muy bello, ordenado, seguro, rico, ¿verdad? Pero un espíritu inquieto me llevó de allí a las junglas de África, donde enseñé en la escuela 4 años. Pude conocer una realidad tan diferente de lo que había dejado en Estados Unidos, ¿verdad? Con todas las lecciones, lo bonito y lo feo, ¿verdad? De allí a las calles de Filadelfia, donde trabajé con comunidades afroamericanas y latinas en barrios pobres, ¿verdad? En un ambiente un poco peligroso, ¿verdad? Por la pandilla, por el crimen, la violencia, el desempleo, la desesperación, pero conocí personajes increíbles en ese ambiente y historiadores que nunca habían estudiado en la escuela, músicos, atletas, bailarines, pintores, filósofos, poetas, es increíble. De ahí quería regresar a África, estaba buscando manera, porque yo estaba tan enamorado con África después de los 4 años que pasé allí. Pero la única oportunidad fuera de Estados Unidos que encontré era en Guatemala. Entonces me fui para Guatemala y empecé a trabajar con una organización de la iglesia, trabajando con pueblos indígenas en las montañas del altiplano de Guatemala, peleando, luchando contra siglos de apartheid, y tratando de defenderse de un ejército que tenía la intención de aniquilarlos totalmente. Antes de finalizar la guerra en Guatemala, el ejército destruyó más de 450 comunidades enteras, ¿verdad?, en la zona donde yo trabajaba. De ahí a El Salvador empecé a trabajar con población desplazada en El Salvador, y escuchando las historias tan trágicas que había motivado el desplazamiento de esta población de sus comunidades de origen, quebró mi corazón, lo digo así en esos términos. No aguantaba y tomé la decisión de ir al frente. Para mi idea era un poco idea de Hollywood, ir y estar ahí combatiendo, salvando la vida de miles de civiles inocentes. La realidad que yo encontré en el frente era muy diferente. Cuento en el libro de muchas de las experiencias de mis tiempos en el frente, ¿verdad? Pero como decía al principio, una bendición
una bendición por los héroes y mártires que conocí. Usted sabe que las grandes alegrías, las alegrías verdaderas, creo yo, surgen del sufrimiento. Uno que no ha sufrido en esta vida no puede sentir esa alegría tan profundo, ¿verdad? Entonces era de alguna manera un honor y un regalo. Sentí yo siempre poder participar de alguna manera en ese proceso, como digo siempre, ¿verdad? Como norteamericano, cuyo ejército, cuyo gobierno estaba dando todo para la represión contra de este pueblo, ¿verdad? Los aviones, las armas, el entrenamiento del ejército, las estrategias de tierra arrasada, todo. El dinero vino de mi país, de mi gobierno, pero yo también volví víctima de eso. Yo recuerdo siempre un día corriendo a las trincheras en la zona baja de Guazapa, porque venían la aviación, ¿verdad? Los A-37 a bombardear. Andrés, necesitamos hacer un breve corte en este momento y luego de esta pausa nos sigue contando sobre esta experiencia en las trincheras de Guazapa. Así es que volvemos de inmediato, no nos cambie. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA, siempre con vos. 91.7 La Voz con Vos. Invitamos a que el gobierno salvadoreño pueda sumarse al compromiso con los derechos de las personas con discapacidad, a través de una pronta aprobación de un reglamento y asignación presupuestaria para la efectiva implementación de la Ley Especial de las Personas con Discapacidad y una gestión inclusiva de riesgos y desastres. La discapacidad no la tiene la persona, sino el entorno que la discapacita. ¡Avancemos con inclusión! Esta es una campaña del programa Implementación del Marco de Sendai en América Central, con el apoyo de Fundación Cordes, ABU International y la cooperación alemana. Vaya, mi querida amiga computadora parlanchina, y en este mes del amor y de la amistad, ¿cómo puedo demostrarte cuánto te quiero? Bueno, Rafa, en primer lugar, manteniendo una distancia de 2 metros. Luego debes traer puesta tu mascarilla, usa alcohol gel y no olvides vacunarte. Ah, ¿y solo eso? Es todo lo que necesito para estar viva, junto a ti. Gracias, Rafa chulo. Ay. Febrero. Mes del amor y la amistad. Sintoniza Radio YSUCA en el 91.7 del FM. La Voz con Vos. Gracias por su sintonía a este espacio de la entrevista de YSUCA. Esta mañana estamos hablando sobre el libro Por Amor a la Lucha, Memorias de El Salvador. Está con nosotros su autor, Andrés McKinley. Si usted tiene preguntas o comentarios, puede marcarnos al 2275-9501, 2275-9502. También puede enviarnos sus mensajes de texto o de voz a través de nuestro número de WhatsApp, el 7571-2779. Estamos transmitiendo esta entrevista a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUCA 91.7 FM.
Nos indican que tenemos llamada en línea, le damos paso. Buenos días, adelante. Bueno, lastimosamente ahí hemos perdido la comunicación, pero recuerde 2275-9501. Voy a dar lectura a mensajes que nos llegan a través de nuestra fanpage en Facebook, Radio YSUK 917. Dice David Álvarez, buenos días paisanos, saludos. Un pueblo que ignora su historia está condenado a cometer los mismos errores, dice David Álvarez. También Rodolfo Calles dice, saludos a Andrés, felicidades por su libro, después de 45 años aquí, nunca aprendió el español nuestro, está manifestando, pero le envía un cariñoso saludo. Puede también enviarnos sus mensajes de texto de voz a través de nuestro número de WhatsApp 75 71 27 79. Tenemos una llamada. Adelante. Buenos días. Aló. Buenos días. Adelante. Buenos días. Le hablamos de WhatsApp. ¿Qué tal? Mucho gusto. Regálenos su nombre. Sí, mi nombre es Juan Isabel Hernández. ¿Cómo no, Voy Juan? a felicitar al señor que está en la entrevista. ¿Cómo no? Adelante, por favor. Yo soy un ex militar. Y yo fui una persona que al punto de la paz me uní al FMLN, felicitando el pensamiento y la lucha que él dice. Él tiene mucha razón, y este libro vamos a ver dónde lo encontramos. Felicidades, señor. Le agradezco mucho la atención. Cómo no, muchísimas gracias, San Juan. Ya le vamos a dar los detalles de dónde puede encontrar este libro para que lo pueda adquirir. Tenemos 2 audios que nos llegan a través de WhatsApp. Adelante, escuchamos. Pero antes recibimos una llamada telefónica, nos indican, le damos paso. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Hablo de Chalatenango. Mucho gusto, ¿nos regala su nombre, por favor? María. Doña María, adelante. Quiero felicitar con mucho cariño y mucha especialidad a Andrés. Me ha conmovido el corazón porque yo soy una de las personas que no olvido lo que pasó y lo sufrí en carne propia. Y lo felicito a pesar de que él no es de aquí. Que tenga ese gran corazón de oro para nuestra gente salvadoreña. Muchas gracias, Andrés. Felicidades. Andrés, ahí está el saludo, doña María, muchas gracias por habernos llamado. Bueno, tenemos audios que nos envían a través de WhatsApp, escuchamos. Muy buenos días, Imelda, un saludo a Andrés y mi admiración por su lucha, que es también nuestra lucha. Escuchándolo, creo que una de las principales causas de la situación actual de nuestro país es no conocer las historias, y no digo solo la historia nacional, los eventos, esos sucesos que se describen en los libros de historia, sino justamente esta parte, la parte humana de la historia. Y escucharlo me hace pensar justamente sobre esa humanidad, esa historia con personas, con nombres, con sucesos que ocurrieron y que aún al escucharlos ahora siguen impactando. Quisiera hacerle una pregunta y mi pregunta va encaminada sobre la actualidad. Quizás no estamos cerca de una guerra, quizás no en nuestro país no hay indicios de una guerra civil, pero sí tenemos esas mismas injusticias, porque no es cierto que ya superamos todas esas injusticias sociales, las luchas continúan. Quisiera preguntarle a Andrés cómo ve la situación ya no de la lucha armada, sino esa simplificación y olvido de esas luchas. Creo que la lucha actual es no olvidar esas historias. ¿Y qué impacto tiene para nuestro país el olvidar esas historias? Un saludo. Bueno, muchas gracias al amigo. Tenemos un audio más. Lo vamos a escuchar en este momento. Escuchas. Buenos días al exponente que tiene en este momento. Quiero felicitarlo de corazón, que realmente la experiencia que él tuvo en nuestro país
en el conflicto armado y el aporte que le hizo a la ayuda humanitaria que trajo a nuestra nación fue de gran valor para poder obtener en su momento aquellos cambios sustanciales que deberían de suceder. También es importante recalcar que estos eventos no se olviden y que queden para la posteridad y que las nuevas generaciones y que los jóvenes de hoy escuchen, lean y conozcan qué fue lo que nos llevó a un conflicto armado que llevó a la muerte a más de 100,000 ciudadanos salvadoreños y al éxodo de más de 3,5 millones. Sus experiencias son de gran valor porque podemos entender el contexto histórico y el contexto político y cuáles eran las políticas y cuáles siguen siendo las políticas de los Estados Unidos y las intervenciones que tienen aquellas naciones independientes. Muchos dirán que el tío Sam es el benefactor y el superhéroe. Ahí tenemos a Marvel, los superhéroes, pero en Estados Unidos es otra cosa. Entonces, que si bien es cierto quiere la democracia, llevar democracia al mundo, pero tenemos Vietnam y todo lo que él está narrando en este momento fueron las estrategias que se ocuparon en Vietnam para controlar al Vietcong, que no les dio resultado y tampoco dio resultado en este país. Al final, la gran moraleja es que los salvadoreños tenemos que ser independientes en el sentido de tomar nuestras propias decisiones políticas, en el sentido de que no debemos de seguir agenda de otros países. Aquí fue que se siguió una agenda tanto de Estados Unidos y de los grupos de poder en ese momento, de la oligarquía, de los cafetaleros, de aquellos que tenían el control político y económico de este país y que habían hecho una hacienda al servicio de ellos y que no querían llevar beneficios sociales a los más desprotegidos, a las zonas marginales, porque sabían de que no querían soltar ni un beneficio, ni un 5. Todo fue para ellos. Muchas gracias. Muchas gracias al amigo por este mensaje y recibimos también más mensajes a través de nuestra fanpage en Facebook. Dice Lucy Ronquillo, muchas felicidades, el mejor, dice. Andrea Mata dice, saludos Andrés, gracias por contar la historia. William Arevalo dice, es de admirar y agradecer esa empatía hacia nuestro país, ese valor que hemos perdido en nuestro pueblo. Vamos a recibir una llamada más. Buenos días, adelante. Sí, muy buenos días. Buenos días. Hablo Mauricio de San Bartolo. Adelante, Mauricio. Sí, fíjese que, bueno, primeramente felicitar ahí al señor que está exponiendo su libro y es la historia vivida en los años 70 y 80 aquí en la guerra en El Salvador. Pero por otra parte mi pregunta es, ¿qué cree él como ciudadano estadounidense, por decirlo así, que se inventan? Bueno, yo digo se inventan, ¿verdad? O ese eslogan que tienen los Estados Unidos para toda América Latina desde la Guerra Fría de que el comunismo son los terroristas, y ese eslogan, ¿verdad?, que le meten en la cabeza a los pueblos de Occidente y que crean esa guerra. Será solamente un eslogan para que el tío Sam cree guerras, pero con el fin, no con ese eslogan de miedo al comunismo, porque uno no sabe qué es comunismo, ¿verdad? Pero será para crear guerras, pero para matar gentes en las poblaciones de los países subdesarrollados como nosotros, como para ellos ya no estará prestando Cristo. ¿Será ese eslogan o que él, no sé qué consejo tiene él de eso? Muy buenos días, muchas gracias. Muchas gracias a usted por su participación. Bueno, le vamos a dar paso a Andrés para que nos pueda brindar sus reacciones ante estas participaciones de la audiencia. Andrés. Bueno, les agradezco mucho los comentarios que han hecho. Me mueve el corazón la señora que llamó desde la zona, no sé si de Guazapa. ¿Chalatenango? Doña María. De Chalate, sí, de que había vivido las experiencias de la guerra. Me conmueve oír no solo lo que dice, sino que el tono con lo que dice
es obvio el sufrimiento que ha conocido. Y eso, personas como usted son las personas que me jalaron el corazón y me motivaron para quedarme aquí en El Salvador luchando junto a ustedes para hacer de este país un lugar mejor para la población, para el crecimiento, el desarrollo, el respeto, la dignidad humana, etc. Había una pregunta muy interesante y muy importante sobre la situación actual del país y si esto puede generar otra guerra. Sí, entendí un poco la pregunta y le tengo que decir que yo siento en El Salvador condiciones muy similares a las condiciones que yo encontré en los años 70, cuando primero llegué a El Salvador, ¿verdad? En ese tiempo había una dictadura militar, ¿verdad? No estoy diciendo que tenemos una dictadura militar ahorita, pero se ve esa tendencia, ¿verdad?, al debilitamiento de los elementos claves para la democracia en El Salvador. Se ve un ejército fortaleciéndose, aumentándose, fortaleciendo su papel en la sociedad otra vez, ¿verdad? Se ve una fuerza policíaca preparándose aparentemente, ¿verdad? Preparándose para el tiempo en que tiene que reprimir las protestas de una ciudadanía descontenta. Se ve esas condiciones preocupantes. Personalmente y con la gente que hablo, no veo que este país va a regresar a una guerra tipo 80, ¿verdad? Las personas que conocimos esa guerra no queremos otra guerra. Las personas que pueden hablar de tomar las armas, ir a la montaña y luchar son las personas que no conocieron el sufrimiento que implica una guerra de esa naturaleza. Pero sí, lo que se ve aquí claramente es cada día más descontento, más protesta y, como decía, casi como una preparación, ¿verdad?, para poder reprimir esa respuesta a la ciudadanía. Y eso sí es muy preocupante para El Salvador. No es fácil hallar soluciones nunca para un país con la complejidad que tiene El Salvador, ¿verdad? Pero como decía al principio, ¿verdad?, la esperanza siempre y mi razón de estar con todo el amor en este país es la seguridad, ¿verdad?, de que este pueblo va a estar luchando siempre para lograr esa democracia real, para lograr la justicia, para eliminar la pobreza y para eliminar la injerencia extranjera en el país, ¿verdad? Eso es la esperanza siempre, ¿verdad? Está en el pueblo, no es solo un dicho, no es un planteamiento romántico, es la realidad, es la fuente de nuestra esperanza. Andrés, usted justamente luchó por esta misma esperanza.
desde que llegó a este país. Y justamente antes de irnos a la pausa, usted nos estaba comentando sobre una experiencia suya como un norteamericano viviendo acá en El Salvador en las trincheras de Guazapa. Si nos puede continuar, por favor, relatando ese hecho. No, estuve planteando de que yo también era víctima de la represión, ¿verdad? Posibilitado por mi propio gobierno. Los aviones que mandó Estados Unidos me tiró bombas todos los días. Los ejércitos que entrenó y armó andaban queriendo matarme junto con las demás personas con quien vivía, ¿verdad? En los frentes de guerra, pero en ese día que empecé a contar era un poco especial. Estábamos corriendo todo, ¿verdad? A la trinchera porque venían los A-37, como 5 AC-37. Dragonfly, y estábamos corriendo a las trincheras y yo me puse a reír porque estaba recordando que esa mañana había escuchado un reportaje de BBC en que el secretario de Estado, George Shultz, en ese tiempo, estaba exigiendo al Congreso norteamericano más ayuda militar para El Salvador porque la Fuerza Aérea ya no tenía bombas. Yo creo que ese día tiraron como 20 sobre nosotros. Entonces, sí, eso era parte de la realidad. Nosotros venía la aviación buscando el humo de los fuegos para hacer desayuno, almuerzo y cena, ¿verdad? Siempre venían a esas horas buscando el humo. Entonces, empezamos a llamar nuestra ración de bombardeo cada día, desayuno, almuerzo y cena. Aquí viene el desayuno. Sí. ¿Cómo no? Andrés, también el libro hace memoria del padre Rutilio Grande. Justamente ahora que Rutilio Grande ha sido declarado beato y que estamos próximos a conmemorar un aniversario más de su martirio, el próximo 12 de marzo. ¿Cuáles son las memorias que usted plasma en este libro, Por amor a la lucha? Bueno, el libro habla bastante sobre las misiones de Rutilio Grande y sus esfuerzos de construir comunidades eclesiales de base, de unir la gente, de darle esperanza. Estas historias están contadas por Antonio Rivas, ¿verdad? Porque él y su esposa Teresa fueron catequistas con Rutilio Grande hasta su asesinato. Y Antonio amaba y ama a Rutilio Grande. Él dice, Rutilio Grande tiene el nombre apropiado porque era un hombre muy grande y totalmente dedicado, sin temores, a las luchas de los pobres de esa zona. Antonio cuenta de huelgas que hacían los cortadores de caña, que ganaban, como digo, 10 centavos diarios, y aún así había momentos en que los dueños de la cabaña, la gran plantación de azúcar en esa zona de Aguilares, no quería pagar lo que había prometido a los cortadores de caña, entonces fueron a la huelga. Y padre Rutilio Grande, en una reunión entre los trabajadores y los dueños, llegó y tomó el lado de los cortadores y se mantuvo en esa posición a través de todo su
su misión en esa zona, ¿verdad? En apoyo a los intereses y a las luchas de la gente pobre, la gente trabajadora de esa zona. Me han contado cómo él sabía cuando iba a morir. Él sabía, igual que Monseñor Romero, ¿verdad? Sabía que iban a morir, podían medir las condiciones, las tensiones, ¿verdad? La amenaza. Él sabía y él decía a la gente, y cuando yo me muero no se vayan a sentir triste, porque solo pueden matar mi cuerpo, no pueden matar mi alma. Y daba esa lección a la gente de esa zona, ¿verdad? Que sienten alegría. Yo siento que él reconoció el honor de morir porque fue tan dedicado a la población de la zona de su parroquia, ¿verdad? Tan comprometido, tan dedicado, tan activo, con tanta iniciativa, le tenían que matar. No había otra alternativa. Igual cuando el día que Monseñor Romero dijo al final de la misa, dirigiéndose a los militares, diciéndole que no tienen que obedecer una orden de matar a sus hermanos, eso cerró toda otra opción, le tenían que matar. No había opción. Y Monseñor Romero lo sabía. Y Rutilio Grande lo sabía. ¿Cómo no? En el libro también usted, Andrés, plasma su trabajo acá en la universidad, todo lo que la universidad implica en cuanto a esta recuperación de la memoria histórica, toda el significado que tiene el asesinato de los mártires y todos los mártires del país, y también hace memoria ya en la actualidad de organizaciones sociales que están trabajando y luchando justamente por la búsqueda de esta justicia y por alcanzar o garantizar o preservar la democracia, ¿verdad?, en nuestro país. Usted hace mención de organizaciones sociales y también de líderes sociales y comunitarios que siguen trabajando, que siguen más bien como luchando, ¿verdad?, en este mismo sentido. Si nos comenta también sobre esto, Andrés, y un poco resumido, ya solamente tenemos un par de minutos, solamente para que la audiencia pueda tener un pequeño adelanto de lo que este libro habla al respecto. Sí. Bueno, he tenido el honor, ¿verdad?, de trabajar con grandes luchadores siempre en El Salvador, y en esta última etapa de mi vida, en las luchas de un nuevo milenio, ¿verdad?, enfocado en la problemática del medio ambiente, de los temas más estratégicos para El Salvador, para la sobrevivencia de este país, el tema del medio ambiente. He tenido ese gran honor de trabajar con personas, grandes luchadores, con muchas capacidades, mucho compromiso, que nunca, como decía hoy, siempre, ¿verdad?, no se rindan. Hasta la victoria es la consigna. Y así es con estas personas, incluyendo a mi amigo Rodolfo Calle, que llamó y diciendo que no hablo el español. Es cierto, yo hablo el español de los salvadoreños, pero no lo hablo en la radio. Muy bien. Sí, ha sido una gran experiencia y hemos podido, gracias a Dios,
tener grandes victorias. Y yo siento que el pueblo salvadoreño necesita victorias. Es una historia tan triste, tan trágico, ¿verdad? De este país. Lo glorioso, como siempre digo, es la lucha misma del pueblo, ¿verdad? Pero necesitamos historia para levantar este pueblo y para darle esperanza. Y gracias a Dios hemos tenido algunas victorias, por ejemplo, con la prohibición de la minería metálica, peleando contra un poder enorme en este mundo que son las empresas transnacionales mineras que quieren venir a El Salvador a hacerle pedazos para extraer oro de este país, ¿verdad? Y enriquecer sus inversionistas. No es para el pueblo esa industria. Pero hemos logrado una ley que prohíbe, y la lucha ahora es garantizar que este gobierno, con algunos señales preocupantes, ¿verdad?, que nos indican que puede querer volver a abrir el país a la minería metálica, pero nuestra lucha es garantizar el respeto para esa ley que hemos logrado. Y la otra parte es garantizar la defensa del agua. El agua es fuente de vida. El Salvador no tiene futuro si no cambiamos nuestra relación con el agua, si no empieza a regular el agua priorizando el uso de doméstico, de más que todo de las familias más pobres de este país, ¿verdad? Si no logramos eso, El Salvador no tiene futuro. Entonces sí, ahí seguimos en esta lucha. Muy bien. Por amor a la lucha, así se titula este libro, y justamente va a ser la presentación este día, Andrés, a las 10 de la mañana en el auditorio del edificio ICAS de la UCA. Así es, y si para la gente que anda cerca o que viven aquí y quisiera copia del libro, vénganse a la presentación. Ahí nos están preguntando varios a través de WhatsApp que cómo hacen para adquirir el libro, así es que a las 10 de la mañana en el auditorio del ICAS de la UCA. Exactamente. También el libro va a estar disponible en librerías de la UCA, Andrés, para las personas que quieran adquirirlo. Correcto. Así es. Para quienes quieran adquirir este libro de Andrés McKinley, Por amor a la lucha, estará disponible en librerías UCA ya a partir de este día. Andrés, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Imelda, siempre un placer. Muchas gracias. Gracias también a todas las personas que permanecieron en sintonía de este espacio de la entrevista. Buenos días. Esta fue la entrevista en La Matinal. Te invitamos a que no te pierdas nuestra próxima emisión. Radio YSUCA te acompaña en todo momento. Sintonizas La Voz con Vos. YSUCA.